Un cordial saludo para todos. En esta sesión vamos a conocer la diferencia que existe entre el sistema de gestión ambiental acorde a la norma ISO 14001 y la huella de carbono acorde a ISO 14064-1. Mi nombre es Ricardo Ávila, soy ingeniero civil, tengo un magíster en gestión ambiental, también tengo una especialización en gerencia de la calidad, otra especialización en gerencia de instituciones educativas, auditor de 9, 14, 45, trabajo con diversos organismos de certificación. También tengo una calificación como gestor de gases de efecto invernadero y una experiencia que tengo desde el año pasado es ser líder de sostenibilidad para esta marca Porsche asignado por Daimler. En esta sesión vamos a mirar de una forma didáctica los conceptos básicos entre ISO 14001 y la norma ISO 14064-1. Comprender cuál es esa diferencia que existe entre este sistema de gestión ambiental y calcular la huella de carbono. Vamos a concientizar a todos los participantes sobre la importancia de planear esos controles operacionales que debes implementar cuando tienes un sistema de gestión ambiental. Vas a ver de esta forma cómo te facilitará conocer y medir la huella de carbono de tu organización. Respondemos a esta serie de interrogantes. ¿Qué es ISO 14001? ISO 14064-1. ¿Para qué sirve esta norma? ¿Para qué sirve esta otra norma? ¿Certifico mi empresa o verifico mi empresa? ¿Cuáles son las ventajas de un sistema de gestión ambiental y cuáles son las ventajas de ISO 14064-1? Ingresando a estos dos puntos importantes, es importante que recordemos que la norma ISO 14001 nos da los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Y la norma ISO 14064-1 no es una norma certificable. Realmente lo que se hace es calcular cuáles son las emisiones de una organización y puedes verificar esos resultados, puedes verificar ese informe. Pero la norma que es certificable, en este caso como sistema de gestión ambiental, es la ISO 14001. Estas normas las desarrolla esta organización ISO, que los que están participando en esta sesión, en esta semana también de la calidad, la conocen, queda en Ginebra, Suiza, está conformada por más de 160 organismos de certificación, organismos normalizadores en el mundo, y su misión es diseñar y desarrollar, promover y mantener normas comunes a nivel mundial. Desarrolla esta norma en la ISO 14001, donde están los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Cuando estamos leyendo, vamos a encontrar que dentro del texto encuentran la palabra debe. Cuando observamos la palabra debe, significa que ese es un requisito que tiene que implementar mi organización cuando está documentando y implementando el sistema de gestión ambiental. Existen otras normas, como ISO 14004, donde nos dan directrices para implementar ISO 14001. También podemos tener la norma ISO 14006, que es muy interesante porque incorpora el ecodiseño desde el origen, cuando estamos diseñando nuestro producto. Existen otras normas como la ISO 19011 para realizar auditorías internas y la norma que estamos trabajando en esta sesión, la ISO 14064-1, donde están las directrices para realizar un informe de nuestra emisión asociada a los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hace ISO 14001? Establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental. ¿Y qué hace ISO 14064-1? Me define cuáles son las especificaciones para cuantificar mis emisiones y presentar ese informe tanto de emisiones como de remoción de gases de efecto invernadero. Ahí existe una diferencia. Invitación interesante que debemos tener en cuenta es: yo implemento ISO 14001. Si yo implemento un buen sistema de gestión ambiental ISO 14001, no debería tener problemas para desarrollar ISO 14064-1. ¿Cuál es la diferencia? Que en ISO 14064 realmente es un cálculo de cuáles son mis emisiones.
Esas emisiones se pueden gestionar cuando yo tengo un buen sistema de gestión ambiental ISO 14001. La norma ISO 14001 tiene 10 capítulos y, como sabemos, desde el capítulo 4 se encuentran los debes hasta el capítulo 10. ¿Cuál es el objetivo de ISO 14001? Mejorar el desempeño ambiental. Como le digo a mis clientes, tener tranquilidad de que estamos cumpliendo también con los requisitos legales, que tenemos un sistema orientado a prevenir, ¿sí?, la contaminación y proteger el medio ambiente. Busca mejorar el desempeño ambiental. Y entonces aquí puedes hacer un paréntesis. Yo con mi sistema de gestión ambiental, cuando lo estoy trabajando con ISO 14001, yo cuando estoy trabajando mi sistema de gestión ambiental con ISO 14001, puedo utilizar ISO 14064 para conocer cuáles son mis emisiones y de esta forma tomar acciones para mejorar mi desempeño ambiental. Pero la base estructural es tu sistema de gestión ambiental, con la implementación de buenos controles operacionales. ISO 14064-1 me permite medir, conocer cuánto estoy contaminando, si lo queremos ver de esa forma. Okay. ¿Qué vamos a obtener con ISO 14001? La mejora de nuestro desempeño ambiental, dormir tranquilo porque estoy cumpliendo los requisitos legales y el logro de esos objetivos ambientales. Ahora, yo puedo tener un objetivo ambiental relacionado con el consumo de energía, disminuir el consumo de energía. Puedo utilizar ISO 14064-1 para calcular la huella de carbono y realmente revisar si estoy bajando las emisiones asociadas a ese consumo de energía. Entonces, con 14001 tengo mi sistema de gestión ambiental, gestiono los aspectos ambientales asociados a energía y ahora de esa fuente de emisión con ISO 14064-1 puedo calcular, conocer cuáles son esas emisiones y mira si este objetivo ambiental está aumentando o está logrando su objetivo de disminuir. Para recordar, revisando ISO 14001, recordemos que empiezo desde el capítulo 4, siguiendo un ciclo PHBA. Nosotros vamos a planear conociendo cuál es el contexto de la organización, cuáles son las necesidades y expectativas de partes interesadas, determino mi alcance, conozco e identifico, determino cuáles son los procesos de mi sistema de gestión ambiental en ese capítulo 4 o en 4.4. Establezco o implemento mi compromiso gerencial, defino mi política, mis objetivos, defino roles y responsabilidades. En el capítulo 6 voy a planificar teniendo en cuenta lo que sucedió o lo que encontré en el contexto, cuáles van a ser mis acciones para abordar esos riesgos y oportunidades de mi sistema de gestión ambiental. Además de eso, voy a identificar los aspectos ambientales. Estos aspectos ambientales son la columna vertebral de todo mi sistema de gestión ambiental. También cuáles serán sus requisitos legales acordes a esto y definiré cuáles son mis objetivos ambientales. En el capítulo 7, proporciono los recursos, determino competencia, toma de conciencia, comunicación, el control de la información documentada, que vamos a encontrar que es clave cuando voy a hacer el cálculo de mi huella de carbono. Entonces, aquí hasta ahora lo que he hecho es planear. ¿Qué hago entonces con mi sistema de gestión? Luego paso al hacer. Ya planeé y identifiqué cuáles son mis aspectos ambientales. En el hacer, implemento los controles operacionales, que también debe ser planeado. Luego, al verificar, lo hago en el capítulo 9, donde voy a hacer las auditorías internas. Voy a evaluar el desempeño de mi sistema de gestión ambiental. Entonces, hasta aquí estoy utilizando ISO 14000. Cuando utilizo 14064-1, voy a conocer, voy a tener una medición de esas emisiones, de mi inventario. Tengo fuente de emisión, de conocer cuáles son esas emisiones asociadas a mi inventario. ¿Ok? Es calcular ese inventario. Es una forma de medir y evaluar mi desempeño ambiental. Entonces, una norma me sirve para
implementar el sistema de gestión ambiental, ese compromiso que voy a tener de medir la contaminación del medio ambiente, y la otra norma es la que me va a permitir a mí calcular, conocer, cuantificar cuáles son esas emisiones. También desarrollaré una visión para la dirección, mi auditoría interna, y ya en el capítulo 10, todas esas acciones de mejora asociadas a mi desempeño y actual. De repaso, sabemos que debemos identificar los procesos de mi organización, pero ¿qué son esos procesos? Son ese conjunto de actividades mutuamente relacionadas que están transformando entradas en salidas. Y esos procesos van a necesitar unos recursos. Ahora, de estos mismos procesos que ya he identificado de mi organización, yo también pasaré a identificar cuáles son los aspectos ambientales asociados a estos procesos. Voy a establecer un objetivo. ¿Qué es un objetivo? ¿Cuál es el resultado a lograr? Y en ambiental es ese objetivo alineado con mi política. Entonces, si yo tengo un objetivo de gestionar, tengo un compromiso en mi política de prevenir la contaminación, de proteger al medio ambiente, de gestionar esos aspectos ambientales, yo puedo trabajar con un objetivo ambiental asociado a las estrategias que conocemos, eliminar, reducir o controlar esos aspectos ambientales. Sea una empresa en donde tengo un sistema, una flota que va transportando mercancía. Entonces tengo un aspecto ambiental, el consumo de combustible en esa flota. Puedo tener un objetivo ambiental de reducir el consumo que generan o que tienen mis vehículos. Ahora bien, con ISO 14064-1 me va a medir y a cuantificar cuáles son esas emisiones de esa fuente de emisión. Entonces, con ISO 14001 definí cuál es mi objetivo ambiental a raíz de mis aspectos ambientales. Con ISO 14064-1 me permite medir, conocer qué tanto estoy contaminando con esa fuente de emisión. Tengo el concepto de medio ambiente, entorno en el cual opera una organización, incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. ¿Qué debo hacer? Tengo mi planta, o tengo mi empresa, y yo voy a mirar de mis actividades cómo están interactuando con flora, con agua. Entonces aquí puedo tener mi empresa, aquí se están presentando unas emisiones se están presentando acá, y esas emisiones las puedo relacionar con, interactúan con aire. Entonces lo que voy a recordar siempre es este concepto de medio ambiente y es cómo mi organización está interactuando con flora, con fauna, con seres humanos y sus interrelaciones. Por ejemplo, acá puedo tener una comunidad. Voy a revisar cómo mi organización está interactuando con el medio ambiente. Y de esa interacción van a salir los aspectos ambientales. Yo tengo ya definido mis aspectos ambientales. De esos aspectos ambientales voy a revisar que mi política tenga en cuenta el contexto de la organización, además de eso las necesidades de partes interesadas, el alcance del sistema de gestión, y esa política esté acorde a cuáles son estos aspectos ambientales que yo estoy identificando. Si en mi empresa el aspecto ambiental más significativo son el derrame de combustibles, así tendrá que ser la alineación que voy a tener con mi política. Planificaré unos objetivos ambientales y luego lo que voy a hacer es esos objetivos ambientales y fuente de entrada para implementar el control operacional en mi organización. ¿Cuál es la debilidad que estamos notando dentro de las organizaciones? Ya tienen un sistema de gestión ambiental y cuando van a implementar o calcular la huella de carbono, si bien conocen cuáles son sus aspectos ambientales, tienen un compromiso por parte de la dirección, tienen su contexto determinado, definieron un objetivo, pero listo, establecen su control operacional, pero son débiles en definir cuáles van a ser los registros que les va a permitir controlar esas fuentes de emisión. Hay una debilidad en el control de información documental.
Tengo mi empresa, en mi empresa se están presentando una serie, desarrollan una serie de actividades y de esas actividades y voy a identificar cuáles son esos aspectos ambientales. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de derrame y eso va a visualizar o permite ilustrar cuál es la cultura de mi empresa. Entonces, es clave cuando estoy trabajando con ISO 14064-1, voy a conocer las emisiones de esas fuentes de emisión. Pero si tengo un buen sistema de gestión ambiental, ya yo estoy gestionando cuáles son los aspectos ambientales de mi organización, ese elemento de las actividades que podría interactuar con el medio ambiente y a raíz de esa interacción, cuáles son las consecuencias en el medio ambiente. Y eso es lo que conocemos como impacto ambiental. El aspecto es la causa y el impacto son las consecuencias. En mi organización se desarrollan las actividades y de esas actividades voy a empezar a conocer cuáles son los aspectos. Por ejemplo, aquí se están emisiones, aquí también estoy observando unas emisiones, o si estoy en labores administrativas, aquí se está presentando consumo de energía. En la base del sistema de gestión ambiental es en la identificación de aspectos ambientales. ¿Qué actividades tenemos en un sistema de gestión ambiental? Nosotros los seres humanos sufrimos de algo que se conoce como la ceguera sistémica. ¿Qué es esto de la ceguera sistémica? Cuando nosotros estamos caminando, cuando éramos nómadas, el pasado, si estás en la selva y tú observas un tigre, un león, tu cuerpo reacciona inmediatamente. Tu cerebro reacciona ante este peligro. Reacciona ante este peligro. Y tomas una decisión, corre, huye, te resguarda. Desafortunadamente, en ambiental no tenemos la ayuda del cerebro, nuestro cuerpo no nos ayuda. Tenemos que tener mucha conciencia de que si se está presentando un derrame, esto va a acabar con el planeta Tierra. Sufrimos de la ceguera sistémica. En seguridad y salud en el trabajo es mucho más fácil porque apenas vemos el peligro, sí podemos reaccionar. En ambiental tenemos que desarrollar la conciencia de cuáles son estos aspectos ambientales para que podamos trabajar en la gestión con unos controles operacionales para prevenirlos o para proteger mi organización y proteger el planeta a raíz de estos aspectos ambientales. Entonces, recuerden que el aspecto ambiental es la causa y el impacto es la consecuencia. Dependerá mucho también de la cultura de la empresa. Tengo una cultura muy asociada a la reacción, solamente trabajamos cuando ya se presentó el derrame, o tengo una cultura enfocada a la prevención, con buenos controles operacionales que ya está trabajando en esa conciencia para evitar esta ceguera sistémica. Entonces, si bien tengo mi planta, yo voy a identificar todos los aspectos ambientales de mi planta, donde se están presentando esos aspectos ambientales. Yo hago un recorrido. Yo tengo una empresa donde nosotros trabajamos en una actividad que es elaboración de resinas, por ejemplo. Tengo los actores para que esos actores trabajen, estén interactuando con el medio ambiente. Entonces necesito materia prima y esa materia prima llega a mi empresa por medio de estos camiones y tengo un montacarga que hace ese movimiento de bajar, cargar, descargar esa materia prima, paso a clasificarla, almacenarla y luego esa materia prima la transporto hacia estos reactores que están consumiendo gas para trabajar. En estas actividades estoy interactuando con el medio ambiente y de esa interacción salen los aspectos ambientales. Estoy trabajando luego de que mi reactor trabajó, obtengo mi producto, que procedo a almacenarlo, ese producto terminado, luego lo cargo nuevamente en un tipo de vehículo, en estos camiones para realizar el despacho hacia los clientes. Ahí estoy interactuando con el medio ambiente. Por ejemplo, este montacarga para trabajar necesita un tipo de combustible.
Ese combustible con ISO 14001 ya estoy identificando el aspecto ambiental, consumo de combustible. Pero si yo quiero calcular la huella de carbono, tengo que ser fuerte en conocer o en establecer este control operacional para que me genere un registro de cuánto combustible estoy consumiendo. ISO 14001, identifiqué el aspecto ambiental. Un control para evitar fugas, derrames. Puedo tener un objetivo ambiental de cuánto estoy consumiendo en combustible para reducirlo. Y ese es el insumo que voy a necesitar para calcular la huella de carbono. También se pueden presentar derrames en ambiental con ISO 14001. Identificamos este aspecto ambiental, establecemos un control operacional en operaciones también de mantenimiento. En ISO 14001, ¿qué voy a necesitar? La contabilización de cantidad de residuo peligroso que se generó. Recuerden que ISO 14064 es una medición, es un cálculo de esas emisiones que se presentan por estas fuentes de emisión. Entonces, los aspectos ambientales que yo identifico con mi sistema de gestión ambiental, acorde al numeral 612 de ISO 14001, en ISO 14064-1 se conocen como fuentes de emisión. Ese derrame de aceite, esas emisiones atmosféricas, esa generación de residuos peligrosos, vertimiento de agua. Son fuentes de emisión. Son la causa y la consecuencia son esos impactos, o más bien el impacto es la consecuencia que se presenta en el medio ambiente a raíz de este aspecto ambiental. Yo me voy a concentrar en cuáles son esos aspectos ambientales significativos, esos que me dieron mayor valor, sean los derrames o el consumo de combustible, o si tengo una empresa que consume mucha energía. Esos aspectos ambientales significativos que tienen un impacto considerable en el medio ambiente requieren una medida de intervención. Y esos aspectos ambientales significativos los voy a trabajar con unos objetivos ambientales. Esos objetivos ambientales pueden ser reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir la generación de residuos, mantener el consumo actual de productos químicos, controlar este vertimiento que se está presentando en mi planta, reducir las emisiones, reducir el número de derrames y reducir el consumo de gas. Muy bien, esto lo definí en el número 6.2. Ya definí mis objetivos de sistema de gestión ambiental. ¿Cuál es la debilidad en las organizaciones cuando van a calcular la huella de carbono? Que si bien tengo los objetivos, no soy muy bueno en definir quién va a tener el registro asociado a esa fuente de emisión. Sea el registro de consumo, sea el registro de la cantidad de combustible que se está consumiendo dentro de mi planta o la cantidad de residuos. Entonces, aquí, anticipando las recomendaciones, yo puedo tener muy bien mi sistema de gestión ambiental, pero quiero que revises cuáles son tus controles operacionales y cuáles son los registros asociados a esos controles operacionales dentro de tu organización para que te facilite la implementación de ISO 14064-1 o para que te facilite esa medición. Si bien ya identifiqué los aspectos ambientales, ya tengo mi objetivo ambiental, ahora voy a la operación. ¿Qué voy a hacer en la operación? Implementar todos los controles que tengo, por ejemplo, durante el descargue de materia prima. Si tengo una bomba, esa bomba está consumiendo energía. Tengo las diferentes fuentes de emisión, como también puede ser un derrame, se convertirá en generación de residuos peligrosos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago en 8.1? Implemento los controles operacionales de mi sistema de gestión ambiental. Pero también tengo que empezar a planear cuáles van a ser las evidencias, cuáles van a ser esos registros que voy a tener, tanto en mi gestión ambiental, pero que también me van a permitir conocer la cantidad de la magnitud de esta fuente de emisión de esos gases de efecto invernadero, que ya vamos a hablar de eso. Aquí es donde estoy implementando realmente los objetivos ambiental de mi organización. Bien,
Se pueden presentar diferentes aspectos ambientales como generación de residuos peligrosos, residuos, y también durante las emergencias, yo tengo que tener por ISO 14001 una planificación de acción, de las acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales y responder ante estas situaciones de emergencia o a diferentes simulacros. De estos simulacros o de estas emergencias también voy a necesitar los datos de los extintores que utilicé o también de esos simulacros, también de ese tipo de extintores, porque son una fuente de emisión que voy a o requiero calcular dentro de mi medición de la huella de carbono. Entonces, voy a chequear cuáles van a ser las evidencias que voy a llevar dentro de mi sistema de gestión ambiental. Ya en el capítulo 9 de ISO 14001, como les decía, voy a hacer auditorías internas, también puedo hacer unas caminatas por la dirección, también puedo hacer un recorrido por la organización, por la planta, voy a evaluar el cumplimiento legal y esta es la fase de verificación. Aquí, como mecanismo de verificación, puedo utilizar ISO 14064 para conocer la huella de carbono y verificar cuál es el desempeño ambiental de mi organización. Luego de esto, realizaré la revisión por la dirección y procederé luego en el capítulo 10 a tomar las diferentes acciones correctivas asociadas al desempeño de mi sistema de gestión ambiental, si existen incumplimientos, donde se va a reflejar el avance de mi cultura frente a mi sistema de gestión ambiental. Entrando ya en materia, conocemos las consecuencias que se están presentando a raíz del cambio climático. Esto, por ejemplo, es en Chile, miremos este fenómeno en Estados Unidos, este es en Chile, pero lo que se está presentando es una grave sequía a raíz del cambio climático. En Colombia también están presentando afectación de los grandes paisajes a raíz del cambio climático. ¿Qué hacemos en ISO 14064? Identificamos cuáles son las fuentes de esos gases de efecto invernadero. Entonces la puedo tener por el consumo de combustible, por los diferentes viajes o los desplazamientos que hacemos por avión, del alcance 2 conocido a nivel internacional, el consumo de energía, y puedo tener también de otro tipo de alcance fuentes de emisión como el consumo de papel, la generación de residuos ordinarios y peligrosos son fuentes de emisión. ¿Qué es un gas de efecto invernadero? Un proceso que libera un gas de efecto invernadero, que es una fuente de gas de efecto invernadero, un proceso que libera un gas de efecto invernadero a la atmósfera. Las actividades que yo estoy desarrollando en mi organización, ¿sí?, van a afectar o son las que afectan el calentamiento del planeta. ¿Cómo así? Los rayos del sol ingresan al planeta, llegan a la Tierra y luego se reflejan y quieren salir nuevamente. Pero existe esta capa, la atmósfera, y en esa capa están los gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero no permiten que salgan los rayos del sol. Y esto es lo que ha generado que el planeta durante los últimos 35 años aumentó su temperatura en 1.5 grados. ¿Cuál es el gran reto? Que nosotros necesitamos bajar esa temperatura o que se mantenga en ese estado, porque no puede llegar a 2 grados centígrados. En el año 92 las Naciones Unidas se reunieron y empezaron a establecer compromisos de los países con respecto a la reducción de estos gases de efecto invernadero. No va a absolutamente nada. En el 2005, muy conocido, se estableció el protocolo de Kioto
también con un gran reto de bajar esos gases de efecto invernadero. Tampoco pasó nada. Luego en el 2016 se establecieron estos objetivos de desarrollo sostenible y se estableció ese compromiso de bajar esos gases de efecto invernadero con el fin de que no lleguemos a esa temperatura de los 2 grados centígrados. En Colombia existe un compromiso por parte del gobierno, el gobierno anterior, de llegar a la reducción del 51% de esos gases de efecto invernadero. En Nueva York existe un reloj que nos está contabilizando cuánto tiempo nos queda. Hace 2 años nos quedan 6 años. Actualmente ya nos quedan 4 años para que lleguemos a esa temperatura no deseada de los 2 grados centígrados, dado que se van a desaparecer muchas especies marinas. Y recuerden que el océano, ¿sí?, es una de los grandes sumidores del mundo, son los que capturan la mayoría por la cantidad de CO2 en el mundo. Colombia se estableció este reto de reducir ese 51% de esos gases de efecto invernadero. Y en el 2050 ser un país carbono neutral. Las diferentes fuentes de emisión principales a raíz de las actividades podemos encontrar la agricultura, la energía, la construcción, la industria con el 21% o el transporte con un 14%. Pero ¿cuáles son los pasos para calcular la huella de carbono? Sí, vamos a hacer. En ISO 14064 nos establece cuáles son los principios y requisitos para cuantificar estas emisiones, pero como también las remociones de gases de efecto invernadero. Esto nos va a facilitar cuantificarlo y además de eso establecer una estrategia de cuál va a ser tu plan de remoción de esos gases de efecto invernadero. ¿Qué debemos hacer para calcular esta huella? Lo primero es identificar tus fuentes de emisión. Si tú tienes un buen sistema de gestión ambiental, ya tienes identificados esos aspectos ambientales. Solamente que acá vas a clasificar estas fuentes de emisión teniendo en cuenta el alcance. A nivel internacional existen diferentes tipos de alcance. Por ejemplo, el alcance 1 son las actividades propias, esas actividades industriales que estás haciendo en tu planta, el transporte dentro de tu organización, o si eres una finca de producción. Aquí, todo eso en tu emplazamiento se conoce como alcance 1. Son las actividades que haces dentro de tus límites. Como también puedes consumir energía. Y eso es lo que se conoce a nivel mundial como el alcance 2, que es esa energía suministrada por un tercero. Todo lo demás está dentro del alcance, que son ese transporte, esos vuelos que tú haces para desplazarte hacia otra ciudad. Son otras emisiones indirectas. En ISO 14064-1 ya existe una mejora en esta clasificación y está por diferentes categorías. Categoría 1, la 2, categoría 3 y cada vez segregado en otros tipos de categorías como 4, que son otras emisiones indirectas. Pero bien, el primer paso, ¿cuál es? Identificar las fuentes de emisión. Luego, pues, vas a seleccionar la metodología de cómo vas a cuantificar estas emisiones. Puedes utilizar el IPCC, este instituto que se creó por diferentes gobiernos para conocer el estado científico, técnico asociado a cambio climático, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y también presenta recomendaciones. Ellos mismos nos dan unos factores de emisión que puedes utilizar para cuantificar esos gases de efecto invernadero que se presentan por tu organización a raíz de esas fuentes de emisión de tu empresa. Tercer paso, que aquí es donde está la clave, vas a empezar a recopilar datos. ¿Qué hemos notado y qué hemos detectado? Que las empresas se demoran en obtener la información porque tienen fallas en su sistema de gestión ambiental por control de registro. Por ejemplo, la factura del combustible está en contabilidad y se demoran en traer esa información que llegue al líder que está calculando la huella de carbono a raíz de esa fuente de emisión. Entonces, el tercer paso es recopilar los datos de la actividad. Entonces, si tú tienes un buen sistema de gestión ambiental, esto debería ser muy fácil. Luego, ¿qué vas a hacer?
vas a seleccionar cuáles van a ser tus factores de emisión o de remoción de gases de efecto invernadero. Son unos coeficientes que te van a permitir a ti multiplicar ese dato que tú estás calculando, por ejemplo, el consumo de energía, para transformar todo en carbono, en dióxido de carbono. Ese factor de emisión te va a permitir obtener tus toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esos factores de emisión también, como te decía, puedes utilizar los de IPCC. Y al final, simplemente vas a obtener tu cálculo de las emisiones y remociones. Toda esta información es la que pide 14064 raya 1 cuando estás calculando la huella de carbono. Entonces ya tienes tus fuentes de emisión, ya las conoces con tus aspectos ambientales, y lo que vas a hacer entonces, ya conocida la cantidad de energía que estás consumiendo, la que te llegó en tu recibo, aquí conociendo el alcance 2, lo vas a multiplicar por el factor de emisión correspondiente, y de esta forma es que vas a calcular tu huella de carbono para ese alcance o para esta categoría o para esta fuente de emisión. Así también lo puedes hacer para el combustible. Por ejemplo, de todo mi transporte, ¿qué tipo de combustible se está consumiendo? Diésel o gasolina, o tengo ese consumo, voy a calcular los terajulios de energía asociados a ese consumo de combustible y multiplico por el factor de emisión correspondiente para conocer los diferentes kilogramos de dióxido de carbono equivalente a metano, a óxido nitroso o al mismo dióxido de carbono. Al final, esto es lo que va a permitir conocer cuántas toneladas equivalentes se están consumiendo, sea por gasolina o sea por diésel. ¿Qué necesitas? Es conocer la ficha técnica de tu vehículo, cuántos kilómetros se están recorriendo, en caso dado que tú no tengas la medición del consumo, y con esta eficiencia puedes calcular el consumo estimado de combustible y de esta forma así llegar a conocer las toneladas de CO2 equivalentes. Importante, siguiendo en toda la charla o en esta sesión, ¿qué necesitas? Un buen sistema de gestión ambiental que va a ser la base que te va a permitir conocer ese consumo de combustible asociado a esta fuente de emisión. Si no tienes esa base, en tu sistema de gestión ambiental. Si no, sería muy fácil calcular la huella de carbono. Igual, cuando vas a calcular la huella asociada a los desplazamientos por avión, tengo todos los desplazamientos, cuántos tiquetes, a qué sitios me desplacé, el tipo de avión utilizado, y con eso puedo calcular las toneladas de CO2 equivalentes. Igual si tengo mi reactor, si está consumiendo gas, cuánto gas se consumió, y con esto y estos factores de emisión voy a calcular mi huella de carbono. Igual si voy a calcular el consumo, las toneladas de CO2 equivalentes por el consumo de papel, viene el dolor de cabeza porque no sé cuántas mermas de papel se consumieron en mi planta. Si yo tengo un buen sistema de gestión ambiental, defino un control operacional asociado con un buen control de registro para conocer cuáles son el número de mermas de papel, y de esta forma realizar los cálculos correspondientes para calcular la huella de carbono. Igual, eliminar el uso de R22, si estoy consumiendo o tengo aire acondicionado, cuántos mantenimientos realicé y en cuánto se cambió o se recargó de gas refrigerante R410, o el número de extintores también con recarga que se han presentado. Estos son los datos que vas a utilizar para calcular tu huella de carbono. La generación de residuos ordinarios, los residuos que se generan en tu organización, qué tipo de relleno sanitario, a dónde van esos residuos de tu empresa, cuántas personas habitaron en tu organización. Son los datos que vas a necesitar. Entonces, si tú tienes un buen control de registros, esta información va a ser muy fácil, planeando muy bien o teniendo en cuenta cuál es el relleno sanitario, y de esta forma te va a facilitar calcular y realizar estos cálculos para conocer tu huella de carbono. También por el consumo
de agua y la generación de esas aguas servidas de tus baños, se utiliza baños portátiles. Ese baño portátil es realmente cuál es la eficiencia que se está generando en la planta de tratamiento. Es un dato que te va a interesar a ti para calcular la huella de carbono. O cuántas personas habitan en mi planta o están en la oficina, por cuántos días en el año. También con esa información vas a calcular tu huella de carbono. Entonces, si tienes un buen sistema de gestión ambiental donde tienes relacionados todos los soportes, vas a evitar este dolor de cabeza. La eficiencia de tu relleno sanitario, calcular el número de resmas de papel, la cantidad de metros cúbicos. Toda esta información va a ser muy fácil y con esto vas a calcular tu huella de carbono. Luego de esto, defines tu propuesta de reducción de emisiones. Vas a verificar con un tercero, un organismo de certificación, ese informe. Recuerda que se certifica ISO 14001 con un sistema de gestión ambiental. Una verificación de tu huella de carbono te entrega una certificación, pero realmente se conoce como la verificación de tu huella de carbono. O si tienes un proyecto o un programa, podrías validar. Si disminuyes y llevas a cero esas emisiones, utilizando esta norma PAT 2060, también podrías llegar a la carbono neutralidad y se podría certificar esa carbono neutralidad que está obteniendo tu organización. Bueno, espero que con esta sesión tengas claro cuál es la diferencia entre 14001, las ventajas de tener ISO 14001, de un buen sistema de gestión ambiental y llegar a medir la huella de carbono con unos buenos controles operacionales asociados a ese control registro de la cantidad de información de esos aspectos ambientales. Mi nombre es Ricardo Ávila, aquí están mis datos, puedes contactar si necesitas ayuda para mejorar tu organización, para tener tranquilidad o para formarte como un líder de la industria de ISO.